Bien, amigos, y entonces comenzamos esta punta política cuando son exactamente las 22:03. Doctor Gustavo Salle, gracias por acompañarnos. Un placer. Nos tuteamos fuera de cámara, en cámara no. Correcto. Bien. Tiene 61 años, nació en 1958, es abogado desde 1982 y penalista. Efectivamente. ¿Por qué penalista? Desde muy joven me gustó la materia penal, lo que implica la materia penal, el conflicto, las diferencias, las fracturas, toda la proyección de la problemática social que pesa sobre el individuo y su conducta, el condicionamiento que sufre el individuo. Casado, en únicas nupcias. Casado en únicas nupcias. ¿Cuántos años de casado? 1983. ¿Cuántos hijos? 2 hijos, 3 nietos. 3 nietos. Efectivamente. Muy bien. Doctor Gustavo Salle, precandidato por el partido que no lo dijimos. Verde Animalista. Verde Animalista. PVA, Partido Verde Animalista. ¿Por qué Verde Animalista? Me incorporo a ese partido que ya tenía su existencia jurídico-electoral. Estudiamos sus principios de carácter ideológico, políticos. Coincidimos muchísimo. Nos impulsan a esa candidatura y ellos tienen, además de esos principios generales, una especial preocupación por los animales, por el medio ambiente, por el buen trato animal, que nosotros compartimos totalmente. Y entonces no hubo ningún tipo de conflicto en participar de ese partido político. Como decíamos, son elecciones internas, pero en su caso, como en otros, como el Partido Independiente, por ejemplo, son candidatos ya, no son precandidatos. Van a pasar por una interna porque tienen que conformar, como lo establece la ley electoral, su convención de 500 convencionales, pero usted no tiene puja electoral. Por el momento no. Bien. Por el momento no. Perfecto. Y el doctor Salle, que uno lo conoce por tener ya demandado a medio gobierno, del presidente de la República para abajo, ya vamos a hablar de eso. Efectivamente. Ahora, ¿cómo se define usted? ¿Desde qué punto de vista? Como persona, como ciudadano, como abogado, como ser político. Un ciudadano común, sencillo, con determinados principios éticos, morales, ideológicos, que entiendo que son probos, que son positivos para la vida en sociedad. ¿Y qué es lo que más le preocupa del país? Corrompido, fundido, endeudado, lumpenizado, reprimarizado. ¿Qué le parece? No es poco. No es poco. Bien. En escombros. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que el país, desde su punto de vista, esté en escombros? 15 años de degradación, 15 años de caos, 15 años de traición, 15 años de corrupción, 15 años de entrega. Usted me dirá, ¿pero usted descubrió la corrupción en estos 15 años? No, existía. La denunciaba el Frente Amplio. Hacían campañas políticas los antiguos líderes y los actuales líderes con la corrupción, los errores de los otros partidos, pero eran la solución, eran el hombre nuevo. Hasta la oposición tenía cierta esperanza. ¿Será que esta gente puede modificar las cosas? ¿Y usted es un hombre de izquierda? ¿Se considera Yo un fui hombre de izquierda? fundador del Frente Amplio. Yo fundé el Comité Paz para Todos en la calle Clara y Bell. Yo escuchaba las arengas de Danilo Astori, hablándonos de la economía cubana, de la economía soviética, del colectivismo, de la estatización de la banca, de la nacionalización de la banca, de la reforma agraria, de la nacionalización del comercio exterior. Este Danilo Astori, que ahora sale con la voz quebrada a las cámaras a confesarse, a confesar la corrupción, a confesar el fracaso. Este mismo Danilo Astori, que gobierna para los bancos, que nos entrega a los bancos narcolavadores a través de la bancarización obligatoria.
Ya vamos a hablar de eso porque usted obviamente que es partícipe directo y principal en cuanto al tema de la ley de inclusión financiera o de impugnación de la ley de inclusión financiera. Hablando del contador Astori, del señor ministro de Economía, ex vicepresidente de la República, ya que lo mencionó, Astori ha dicho en las últimas horas que la corrupción llegó también a nosotros y no la podemos permitir. Dijo, agregó, no hay corrupción grande o chica, hay que combatirla, dijo, hay corrupción. Hay que defender la política que la han venido hiriendo por corrupción y degradación o por simplemente superficialidades. No hemos sabido manejar la calidad del gasto público, no avanzamos suficiente en seguridad y en educación. ¿Cuál es su opinión como candidato? Arrancó corrupto, no nos llegó la corrupción, pero Vázquez, Astori y Rossi estuvieron inmersos en el problema de Pluna, en el crimen de Pluna, que nosotros lo denunciamos en el 2007, cuando Vázquez subía a los Bombardier y se sacaba foto con Campiani. Nosotros ya teníamos la denuncia, porque todo el proceso licitatorio de Lidgate fue antijurídico, doloso. Y tan es ello así, Lucic, que hubo procesamiento. Se procesó a Campiani y 3 socios más. Y el auto de procesamiento es por el delito de estafa. Y la estafa significa inducción en error. Ahora, Lucic, Campiani y sus 3 socios pueden engañar a Rossi, a Vázquez, a Astori, a toda la jurídica del Estado que estaba involucrada en ese tema. ¿O no será que Rossi, Astori y Vázquez tenían connivencia con Campiani? Y tuvimos un sistema judicial, un poder judicial que no fue lo suficientemente valiente, lo suficientemente independiente como para procesar a los involucrados, públicos y privados. Así que a Astori no le llegó la corrupción, arrancó corrupto. Y diga una cosa, para quienes lo están escuchando a usted, que son muchos, ¿y qué haría el doctor Salle? Mejor dicho, voy a ser muy sincero, respetuosamente, pero si no sería hipócrita, si no lo dijera. No es el estilo. Usted no va a ser el próximo presidente de la República. Yo no voy a ser el próximo presidente, porque no tengo una corporación que me dé el dinero para pagar la campaña electoral. Entre otras cosas. Si no, él sería. Posiblemente. Pero a costa de vender el país. Entre otras cosas. Ahora, yo le pregunto lo siguiente. ¿Qué espera si se produce la alternancia en el poder, si hay otro partido que accede a la presidencia de la República? ¿Qué aspira en cuanto a que haga en los primeros pasos de gobierno? Qué bueno el término que utilizó Lucic. Alternancia. No hay alternativa, hay alternancia. Hay cambio de gerente. Va a venir un gerente nuevo. ¿Se da cuenta? Y están compitiendo ya. Ya se están mostrando a ver cuál es el mejor gerente. Ya están coqueteando. Ya la calle Pou salió a coquetear con UPM, que la viabilizó, por supuesto, ¿verdad? Viabilizó el contrato más criminal que haya firmado un gobierno en lo que va de la historia. No va a haber alternativa, va a haber alternancia. ¿Qué es lo que puedo hacer yo en esa proyección de futuro verosímil que usted ha hecho? Llegar al Parlamento. No voy a hacer cosas muy diferentes de la que he hecho desde el llano. ¿Qué he hecho desde el llano del 2006 a la fecha? Denunciar. Denunciar. A veces con éxito, a veces sin el éxito, pero con el reconocimiento. La voz quebrada y la confesión de corrupción de Astori es éxito del doctor Salle. Reconoció que hay corrupción, la que yo vengo denunciando desde el 2006. Pero voy a tener un elemento a favor. Voy a tener el poder que le asigna la Constitución y la ley a un legislador. Y voy a tener fueros parlamentarios, que muchos no los preciso, usted se ha dado cuenta. A mí no me interesa mucho tener fueros parlamentarios. Yo no tengo problema en ir a la justicia. Cuando yo digo Vázquez es un delincuente, yo no tengo problema. Por eso cuando usted decía,
Yo respeto la institucionalidad. Quien tiene que generar respeto por la institucionalidad es precisamente el soporte del órgano, es decir, la persona física que está al frente de esa institución. Ahora, cuando la persona física que está al frente de esa institución deslegitima con su conducta la institución, nosotros no tenemos por qué tenerle respeto a esa persona física. No, no. Nosotros tenemos que actuar con absoluta sinceridad, lealtad y jugado, con valentía. Y si cometió delito hay que denunciarlo. Doctor Salle, me hace recordar a lo que también escuchamos hace muy pocas horas del sector de Raúl Sendic, el ex vicepresidente de la República, dato no menor. En este periodo de gobierno, por primera vez en la historia, renunció un vicepresidente de la República. ¿Quién fue el primero que lo denunció? Por las causas conocidas. ¿Quién fue el primero que lo denunció? ¿Quién fue el que lo llevó a la justicia penal? El doctor Salle, o sea, yo. ¿Con qué? Con el título. Ahí comienza la caída de Sendic, cuando nos damos cuenta que nos mintió con el título. Y quien lo llevó a la justicia y que comprobó que el título no existía, aunque la senadora Topolanqui lo había visto, fue el doctor Salle. ¿Es así? Correcto. Ahora, el doctor, el señor Sendic, no doctor, y la 711, su sector político, por más que él no va a ser candidato a cargo electivo alguno, lo llamó a Astori, a raíz de los dichos de Astori por el tema de corrupción, a los cuales ya hicimos referencia, a ocuparse del gobierno, a ocuparse del empleo. Me imagino que el contador Astori tiene que empezar a hacer campaña y ocuparse de la economía. Ahora, su lista de Raúl Sendic dijo que el modelo económico que había dado resultado en los primeros dos gobiernos está agotado. ¿Cuál es la opinión con respecto a este episodio de la renuncia del vicepresidente de la República, a la cual hizo referencia recién, que usted lo denunció en primera instancia, a cómo se están produciendo las críticas dentro del oficialismo y fundamentalmente, porque es lo que le interesa a la gente, ir a hablar de economía y cómo puede repercutir en el ciudadano que nos está mirando y que está esperando en consolidar su empleo o que un familiar pueda acceder a un puesto de trabajo o aquella persona que se va a jubilar tenga una jubilación digna después de haber trabajado toda la vida, o el jubilado que ya está, digamos, percibiendo, se mantenga con un estándar de vida y un bienestar adecuado. Sendic fue un chivo expiatorio. El Frente Amplio, que usted sabe que yo lo llamo fraude amplio, ¿verdad? Para distinguir el Frente Amplio fundacional de este, fue la cabeza de turco. Hay corrupción estructural. No se vacía una empresa estatal, cuasi monopólica, con precios políticos de sus productos, como es ANCAP, en 800 millones, sin que se dé cuenta el presidente de la República, el ministro de Economía, el ministro de Industria y Energía y el directorio entero de ANCAP. No sucede eso. Por eso nuestra denuncia apuntó hacia todos ellos. La denuncia de la regasificadora, que es del 2013, apuntó a todos ellos. Sendic es el chivo expiatorio. Y se le presionó para que dejara la vicepresidencia de la República. Y en una mesa redonda, así como esta, estando los abogados de Sendic y Sendic, tuve una reunión con él. Porque yo quería a Sendic dentro del fraude amplio. Porque tú sos un contenedor de piedra que pone al Frente Amplio por debajo de la línea de flotación. Por eso te quiero adentro del Frente Amplio. Y la forma de quedar adentro del Frente Amplio, le asesoré, es atrincherándote en la vicepresidencia de la República. Porque tú tenés elementos para meter preso a Mujica, para meter preso a Astori, para meter preso a Rossi, para meter preso a Kramerman, a Carolina Cose. Atrincherate en eso. ¿Tenés o no tenés? Por supuesto, y a muchos más, me contesta. Es el chivo expiatorio de la corrupción estructural que tiene el gobierno. Ahora, yo no le voy a decir si usted es consciente,